va poniendo. Amén. La palabra del Señor se va a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 27. Amén. Verso 13 lleva por título La tempestad en el mar. Si la ha encontrado mi hermano, me testifica con un amén. 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 Ya le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, la tempestad en el mar. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar el asirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 40 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Amén. Amén. Le invito a glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Rey que vive para siempre. Quédese en pie, mi hermano, para pedir al Señor que hable a través de su palabra. Le amamos todos, mi hermano. Amado Dios y buen Padre Celestial, voy delante de su divina presencia, mi Señor. He leído, Dios mío, su palabra, Padre amado. Creo, Señor, en su palabra.
Clamo, Padre bendito, para que usted, Señor, guíe mis labios, Dios mío. Reconozco, Padre amado, que toda gloria, toda honra es tuya. Usted, Señor, el que convence, usted, Dios mío, el poderoso en medio nuestro. Clamo, Dios mío, para que su gracia, Señor, me visite, Dios mío, quite toda turbación, toda lengua trabada que pueda haber en mí. Deme usted la gracia, Padre, para poder hablar de su palabra. Usted el que convence, usted produce en el corazón de cada uno de nosotros. Enséñanos, Padre amado, y háblanos, Dios mío. Te pedimos, Señor mío, su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga esta palabra, mi hermano. Amén. Es un poquito larga, pero hay que leerla toda para poder entender el contexto, mi hermano. Amén. Como dice la palabra del Señor, la tempestad en el mar. La leí muchas veces, mi hermano. Y el Señor cada vez, ¿cierto?, va diciendo algo diferente. Amén. Amén. El Señor nos conoce. Si usted medita la palabra, mi hermano, bueno, mirando para atrás los capítulos anteriores, el Señor le da la orden, ¿cierto?, a Pablo de que era necesario llegar a Roma. Amén. Pablo había estado en Jerusalén, ¿cierto?, celebrando, y muchos de los que estaban con él no querían que partiera, pero Pablo aprendió a obedecer al Señor. Dice la palabra del Señor que Pablo antiguamente, antes de conocer al Señor, era Saulo, era llamado Saulo, y él perseguía a los cristianos, se gozaba en hacer lo malo, fue enseñado desde pequeño, dice la palabra, con los maestros, ¿cierto?, los que más sabían, como los doctos de la ley, y tenía como, ¿cómo decirlo? A él cuando iba a perseguir a los cristianos, él como que ya le decían todo lo que tenía que hacer, y él se gozaba haciendo el daño. Amén. Pero una vez que el Señor se le presenta, cambió todo, porque él reconoció, ¿cierto?, que el Señor, de hecho el Señor mismo con su voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahí Saulo, ¿cierto?, comprendió quién realmente era el Señor. O sea, todo lo que él había recibido, todo lo que él, ¿cierto?, perseguía, no era así. Él reconoció y obedeció. Dice la palabra del Señor que él todo lo hizo por incredulidad, que él no sabía lo que hacía. Amén. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Antes de llegar a los caminos del Señor hacemos cosas por no saber. Amén. Pero el Señor cambió su vida, ¿cierto? Y el Señor lo transformó y lo hizo un gran hombre. Lo llevaba a muchos lugares a hablar de su palabra, que él fuera un testimonio, y de hecho todos lo conocían como él era en su antigua vida. Pero Pablo, él testificaba del Señor, y en uno de esos viajes, ¿cierto?, dice la palabra del Señor que el Señor le decía: ten ánimo. Uno se imagina, mi hermano, antiguamente no habían aviones, no habían trenes, había barcos, no habían GPS, no había brújula, o sea, iban como decirlo, a la deriva. Los que tenían un poquito más de conocimiento quizás podían, como nosotros hoy en día vemos, no sé, que se oscurece el cielo, decimos: va a llover. Pero en aquellos tiempos no había nada, no había tecnología. Y dice la palabra del Señor, comienza el relato, dice, un poquito antes, mi hermano, en el 27, en el 9, 27:9 dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Dice la palabra del Señor que Pablo, ¿cierto?, pidió apelar frente a César en Roma. Amén. Y ahí lo llevaron. Las personas, ¿cierto?, muchos de los que ¿cómo decirlo?, de los que estaban delante de él les daba testimonio y ninguno encontraba una prueba para culparle. Entonces él apeló a ir a César. Y dice la palabra del Señor que antes, ¿cierto?, de subir a esta embarcación, él habló a las personas porque él vio de que el lugar o la situación estaba peligrosa, que no iba a ser un viaje seguro, no va a ser un viaje, ¿cómo decirlo?, con éxito. Y él le habló a estas personas, les dijo que ¿cómo se llama?, que iba a haber una pérdida no solamente de lo material, sino que de vida. Pero estas personas no le escucharon y siguieron. Y dice la palabra del Señor:
soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Yo me di el tiempo, mi hermano, de buscar el mapa y eran distancias enormes. Dice la palabra que estas personas fueron nomás, pues, independientes de lo que el varón de Dios le habló. Obviamente ellos no creían, eran gente del mundo. Sí. Así como nosotros muchas veces tenemos la oportunidad de hablar con las personas que no conocen al Señor y para ellos son palabras. Así es. Palabras que uno dice se la lleva al viento. Pero uno cumple con hacerlo, uno cumple con entregar la palabra. Amén. Dice que estos hombres, cierto, estaban muy tranquilos, dice, pero tiempo después vino un viento huracanado llamado Euroclidón. Dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Llega un momento, mi hermano, en que esta embarcación, cierto, fue, como dice la palabra textualmente, vino un viento grande y estas personas fueron llevadas a la deriva, no podían controlar la máquina. Y si usted empieza a leer, cierto, para abajo empiezan a despojarse de cosas de la máquina para poder, cierto, tomar el control de la nave. Pero dice la palabra que estos hombres iban a la deriva. Dice, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Si usted medita la palabra, mi hermano, en esta tempestad, cierto, en este barco, iba pura gente del mundo, iba un solo hijo de Dios. Amén. Que era Pablo. Así es. Uno solo. Pablo estaba tranquilo. No dice la palabra que hacía mientras tanto, pero él estaba tranquilo. Él tenía cierto, como le decía al principio, Pablo aprendió a obedecer al Señor. Amén. El Señor le dio la orden de que tenía que ir allá. Pablo sabía que él iba a llegar. Así es. Pero él en su momento le dijo a estas personas, no vayan porque va a ser peligroso. O sea, no con estas palabras, sino que dijo que va a haber una pérdida de cargamento y de personas. Pero estas personas, cierto, como no conocen al Señor, no le escucharon. Muchas veces nosotros estamos así, mi hermano, en el mundo. Nosotros, hay un relato de la palabra que cantamos delante. Hay un relato en el libro de Mateo cuando dice Jesús calma la tempestad. Era como si usted la compara, son historias similares, pero la diferencia es que en esta tempestad iba pura gente del mundo. Y iba una sola persona que creía en el Señor. En la otra iban discípulos que conocían al Señor y estaba el mismo Jesucristo ahí. Amén. Ellos, cierto, ellos tuvieron a quien clamar porque estaba Jesús. Ellos fueron, lo despertaron y el Señor hizo enmudecer el mar, cierto, y cesó todo. Pero acá no, acá ellos empezaron a desesperarse. O nosotros, mi hermano, si usted medita la palabra, nosotros siempre vamos a estar en un lugar como hijos del Señor. La palabra siempre nos muestra que en todo lugar, y lo hemos visto cada uno, en todo lugar donde vayamos, siempre va a haber un hijo de Dios en medio, Dios. para que alumbre a aquel que no conoce al Señor. En todo lugar, mi hermano, va a haber gente que no conoce. En todo lugar va a haber gente sin esperanza, con angustia. Pero ¿qué debemos de ser nosotros? Poner la paz, poner la confianza, poner esa palabra de esperanza. Sí, amén. Amén. Como dice la palabra, dice que Pablo confiaba en Dios. Y realmente confiaba, mi hermano, porque podemos leer la Biblia y hay relatos, pero preciosos, donde Pablo da testimonio de todas las veces que el Señor lo libró, de todas las cosas que tuvo que pasar por amor al Señor, para cumplir su propósito. Hoy en día nosotros igual podemos estar incluso en medio de la tempestad con gente que ni siquiera conoce al Señor, pero nosotros debemos de tener esa confianza. Amén. Que el Señor es con nosotros. Amén. Que el Señor va a estar con nosotros en la prueba, en la tristeza. Que si alguien, por ejemplo, viene, no sé, y le dice, sabe, tengo un cáncer, quizá estoy esperando un donante de órgano, no sé, nosotros no seamos como el mundo que dice, chuta, qué pena. No, porque nosotros sabemos a quién acudir. Amén. Nosotros sabemos a quién pedir órganos. Amén. Sabemos a quién, cierto, pedir para que el Señor haga misericordia. Nosotros tenemos a quién acudir. Dice la palabra del Señor que Pablo, dice, él lo exhortaba, él a todos les decía que tuvieran ánimo. Porque muchos, como dice la palabra textualmente, muchos perdieron la esperanza. Nosotros en el mundo debemos de dar esa esperanza. Amén. No porque nosotros seamos algo, sino que porque el Señor a nosotros nos da la paz, nos da la esperanza de poder confiar, de seguir confiando en el hermano. Como dice la palabra,
Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y miren, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire la misericordia del Señor. Hizo misericordia de toda la nave, de todos los que iban, 276 almas. Bendito Dios. El Señor es así con nosotros, mi hermano. El Señor nos da la oportunidad, ¿cierto?, de, por amor a un hijo, puede hacer misericordia de muchos. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a seguir confiando en el Señor. Que donde estemos, donde haya tempestad, donde haya pruebas, no solamente para nosotros, sino que para la gente que está a nuestro alrededor, para nuestros vecinos, para nuestra familia. Incluso en nuestro matrimonio muchas veces pueden venir tempestades, vienen pruebas, vienen situaciones difíciles. Pero nosotros debemos de estar confiando en el Señor, debemos de confiar como Pablo. Él decía: yo confío en mis señores. Es una certeza tan grande que el Señor le dijo: confía, porque dice, te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, había una certeza que ningún alma se iba a perder. Amén. El barco estaba todo destruido, mi hermano, porque si usted empieza a leer, empezaron hay una parte donde dice, empezaron a arriar las velas, dice, empezaron a alivianar la carga. Sí. Ellos empezaron a despojarse de todo porque ellos ¿cómo se dice? Mundanamente no tenían esperanza. Amén. Ellos iban directo a la muerte. Sí. Ellos pensaban que iban a ir a la muerte, pero ¿qué dijo Pablo? Él dijo que tuvieran confianza, que el Señor había hablado y que el Señor, si el Señor da la orden, el Señor va a cumplir. Amén. Sí, Si usted, mi hermano, si el Señor le prometió algo, quizás no lo ve. Muchos quizás no vemos todavía la promesa cumplida, pero el Señor no es hombre para mentir. Amén. El Señor va a cumplir su promesa en el tiempo en que Él estime conveniente. Muchas veces somos como muy débiles para recibir esa promesa, mi hermano, y es verdad, nos falta todavía para que el Señor se glorifique plenamente en lo que Él tenía predestinado para nosotros. Pero el Señor es fiel, mi hermano. Dice la palabra del Señor: yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. Así debemos de ser esa confianza en nosotros, mi hermano. Si usted tiene algún problema, si usted ha pasado por una situación, hay mucha gente que no conoce al Señor, mi hermano, mucha gente que está en necesidad, pero nosotros debemos de ser esa confianza, esa palabra de refrigerio, esa palabra de alivio que le pueda decir, que le pueda dar una esperanza. Hay mucha gente, mi hermano, que necesita quizás dinero. Hay mucha gente que está sumida en la droga, en el alcohol, y no ven salida, mi hermano. Con su ojo no lo ven. Pero nosotros podemos darle esa esperanza. Amén. Decirle: acércate al Señor. El Señor es amplio para perdonar. El Señor tiene un corazón grande, te puede lavar, te puede perdonar, pero si tú vienes a Él humillado, si tú vienes de todo corazón y reconoces, ¿cierto? Como Pablo, al principio Saulo era un hombre malo, pero él reconoció en su corazón. Y él después, hubo un cambio tan tremendo, mi hermano, que él después no se avergonzaba. Que él después, ¿cierto? De todo lo que pasó, de todos los extremos que el Señor lo hacía navegar, él lo hacía por amor, porque confiaba dónde iba a llegar. Así mismo nosotros debemos de ser, mi hermano. Dice la palabra del Señor, mire, estas personas dice, venida a la 14ª noche, imagínense 14 días. No, ellos dicen la palabra que no veían estrellas, no veían nada. El mundo es así, mi hermano. Muchos le van a decir, quizás estás solo, quizás el Señor te abandonó, pero nosotros no, nosotros debemos de tener la confianza, mi hermano, que el Señor es con nosotros. Amén. Él nos da la victoria. Él es el que nos va a sacar victorioso en todo momento. Muchas gracias, Señor. Porque el Señor le escoge a usted. Si usted es un hijo del Señor y está ahí en esas situaciones, porque el Señor hizo que estuviera ahí. Muchas veces conocemos personas, mi hermano, hablamos, de repente se da la oportunidad, decimos nosotros, pero el Señor que prepara todas las cosas. Pero cuando el Señor haga eso, usted hable del Señor, usted deje, la palabra del Señor siempre dice que nosotros no debemos de preocuparnos de lo que hemos de decir, porque el Espíritu Santo es el que habla por nosotros. Usted reciba el Espíritu Santo cuando reciba al Señor, pero deje que el Señor sea el que guíe su vida, que el Espíritu Santo le guíe, no resista al Espíritu Santo. Si Él lo manda a hablar, hable.
Si Él lo manda a venir a la iglesia, venga a la iglesia. Amén. Si Él lo insta a orar, levántese a orar. Amén, Señor. No resistamos lo que el Señor quiere hacer con nosotros, mi hermano. Que nos ayude el Señor a poder dejarnos, ¿cierto?, amoldar como Él quiere. Si usted ve la diferencia, mi hermano, nosotros cantábamos la alabanza delante, por más que haya tormenta, nunca naufragarán. Los que están en el Señor nunca van a naufragar, nunca, mi hermano. El mundo puede naufragar, el mundo, claro, quizá va a seguir en temor y quizá no va a haber esperanza, pero nosotros sabemos que no vamos a naufragar. Nosotros no nos vamos a ir a la deriva, porque el Señor está en control de nuestras vidas. Nosotros podemos clamar al Señor, ahí viene nuestro socorro, nuestro auxilio. Dice la palabra del Señor que Pablo le dijo a este hombre que no se iba a perder ninguna vida, pero más adelante, en el 30, dice que los marineros procuraron huir de la nave. Viendo todo, cierto, lo que estaba pasando, quisieron huir. Pero Pablo, ¿qué les dijo a los soldados, a los que mandaban? Les dijo, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Gracias, Señor. La orden del Señor era clara, que no se iba a perder ninguna vida. Pero no era por su fuerza, no porque ellos se tiraran al mar y salieran nadando, quizás buscando tierra firme. Era porque el Señor había hablado que no se iba a perder ninguna vida. Y Pablo, ¿qué le dijo a estos hombres? Que hicieran caso un poco más. Nosotros nos falta eso, mi hermano. Cuando el Señor habla, hacer caso. El Señor habla y el Señor no se equivoca, mi hermano. Dice la palabra del Señor que después, cierto, que lo alentó a comer. Dice, por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Imagínense la misericordia del Señor. De ninguno de vosotros, o sea, gente que no conoce al Señor, pero ningún cabello, dice, ni un pelo, cierto, de su cabello va a perecer. Imagínense la misericordia grande del Señor para con nosotros. Amén. La seguridad de Pablo. La seguridad, sí, de poder decir, sabe, quizás los vamos a ir a, no sé, quizás no va a quedar nada parado en el barco, pero el Señor dijo que nadie va a morir y nadie va a morir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. La forma en que se glorifica al Señor es perfecta, mi hermano. El Señor llevó a Pablo a este barco quizás sin esperanza para ellos, pero de todo, cierto, lo que pasaron, todos se salvaron. No relata la palabra si después la gente se acercó o no. Pero la gente, cierto, conoce por la vista, la gente vio lo que Pablo hacía. La gente quizás vio la confianza que tenía Pablo, que en vez de estar llorando, en vez de estar quizás lamentándose, Pablo quizás estaba orando. No lo dice la palabra, pero uno se imagina que sí. Porque el Señor le decía que el ángel del Señor lo visitó en el sueño. Y para que el ángel lo visite, cierto, él tenía que estar en comunión con el Señor. Él no estaba con la misma angustia de la gente. Así debemos de ser nosotros, mi hermano. Pase lo que pase, la situación que sea, nosotros debemos de estar confiados, de tener esa esperanza, esa confianza en el Señor, que nada ni nadie nos mueva. Amén. Imagínense, se salvaron 276 personas. Y dice que después que se salvaron, o sea, después que comieron, cierto, que recobraron fuerza, y después que se saciaron, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Y si después usted sigue leyendo la palabra, dice que después llegaron todos bien como el Señor había dicho. Amén, así es, Señor. Pero yo creo que llegaron diferentes. Llegaron con otra mirada, con otra confianza. Llegaron creyéndole a un hombre que quizás decían que era loco. Llegaron quizás diciéndole a este que habla. Quizás no sabían por qué tanto lo custodaban a Pablo. Y si usted medita, mi hermano, toda la gente quería arrancar del barco. Y el que conocía al Señor ni se mutaba. Imagínense nosotros, mi hermano. Nos pueden decir muchas cosas, nos pueden cerrar muchas puertas, pero que su corazón y su confianza esté puesta en el Señor, mi hermano. Afirme su confianza en el Señor. El Señor no le va a dejar, no le va a desamparar. Amén. Como dice la palabra, dice que hay un salmo que dice que no he visto justo desamparado. Nosotros no estamos desamparados, mi hermano. Nosotros somos hijos del Señor.
Y si usted está en una situación, ¿cierto?, similar, si usted está necesitando del Señor, pídale gracias al Señor para hablar de lo que el Señor ha hecho en su vida, para darle la paz, para darle la fortaleza a esa persona que no le conoce. Que el Señor bendiga su palabra, mi hermano. Que el Señor nos ayude cada día a marcar la diferencia. Amén. Sí, Señor. Esa diferencia que nos permite reconocer cuando estamos en el Señor y cuando no estamos en el Señor. Amén. Y que la gente a través de eso, a través de la angustia quizá y de la paz que uno tiene, pueda acercarse. La gente siempre se llama la atención cuando siempre nosotros decimos que la gente del mundo como que envidia a nosotros muchas veces sin tener nada. Pero no es porque envidie lo que tenemos, sino que por la paz que nosotros tenemos, mi hermano. Porque esa paz para nosotros la da el Señor, pero para el mundo no tiene. No va a ser la ropa, no va a ser el auto, no va a ser quizás la operación o lo que sea lo que puedan hacerse. Pero el mundo no va a querer que nosotros brillemos, porque a las tinieblas les molesta la luz. Amén. Amén. Pero el Señor es poderoso para darnos la victoria y la salida en Gracias, todo lugar. Señor. Así que el Señor bendiga, mi hermano, esta es su palabra. Y lo vamos a poner de pie y vamos a glorificar el nombre del Señor.